¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Mucho movimiento político en Córdoba. Después de fracasar la interna de Cambiemos y que decidieran sus principales espadas, Ramón Javier Mestre por un lado, Mario Negri por el otro, acudir cada uno como candidato representando a un partido que se dividió. Uno será radical y el otro, vaya a saber qué. La cuestión es que se está como calentando la historia de la elección provincial, pero también decíamos a nivel nacional, porque en las últimas jornadas pasó Roberto Labaña, sigue creciendo su figura en algunas consideraciones en encuestas. ¿Cómo están parados los principales políticos, tanto en el escenario nacional como en el local? Bueno, de este tema vamos a hablar en La Otra Orilla con el analista Jorge Borgognoni, que nos acompaña en esta edición del programa. Títulos, por favor, señor director. Y en un año electoral, la cuestión de la discusión política no puede faltar a la escena, sobre todo cuando en nuestro espacio estamos siguiendo atentamente cómo es el desembarco de muchos de los posibles o potables candidatos a la presidencia de la Nación. Mucho ruido hizo en los últimos días el paso de Roberto Labaña. Usted recordará, fue en su momento ministro de Economía de Néstor Kirchner y ahora está casi como ungido, podríamos decir, a un paso de ser ungido por parte del peronismo federal. Para hablar de este tema y de la situación en la provincia de Córdoba, hemos convocado al analista Jorge Borgognoni para tratar de ver qué hay detrás de todo esto. Jorge, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Un placer, ¿eh? Gracias a usted, no, la verdad que muy bien, acá estamos. Muy ajetreado con la actividad. Un año que parecía que iba a pasar casi como desapercibido y resuelto entre una cuestión de un kirchnerismo perseguido o perseguido por ellos y un Cambiemos en alza, otro escenario. Bueno, otro escenario, y estamos hablando de un Mauricio Macri que insiste en ser presidente, pero no da en la tecla con la economía, y esto me parece que prácticamente lo deja con muy pocas chances. Indudable que la cuestión económica nunca es un factor determinante para el momento del voto, pero sí cuando ya el factor económico se incide en la cuestión social. Esto es cuando ya no llegas a fin de mes, cuando ya tenés que hacer recortes en tu economía, en tus gustos, ya no salís 4 veces por todos los fines de semana, salís una vez por mes con suerte y demás. Entonces ahí empiezan a aparecer, y sumado a eso, a una presión fiscal y a una presión también de suba generalizada de todos los servicios públicos. Ergo, eso impacta enormemente y genera un mal humor social muy importante, que empieza a condicionar la posibilidad de la continuidad o no. Digamos, se empieza a asociar en esta lógica de buscar un responsable de. Y independientemente de que se estén haciendo las cosas bien o se estén haciendo las cosas mal, en la percepción aparece que la figura de Mauricio Macri, una devaluación de su gestión y una devaluación de su imagen en tanto credibilidad, porque parece que el esfuerzo no es para todos, sino para algunos. Bien, y sobre todo porque podrá decir Macri que a la Argentina está yendo un poco mejor. De última, el dato de los 2 primeros meses de ese superávit que se había registrado es un dato positivo para el gobierno de Macri y para el Estado, digo, pero para el bolsillo de la gente va definitivamente para atrás, ¿no? Sí, indudable, porque ese es el punto, ahí está el pacto, digo, no hay como una cláusula de ese pacto que nunca se contó, ni nadie advirtió de que esto tenía que ser a fuerza de. Entonces eso repercute en la vida diaria de la mayoría de los ciudadanos, y no es una cuestión de clases medias, bajas o altas, sino ya es generalizado. A uno porque subventa, al otro porque se queda sin trabajo, al otro por subsistencia. El punto es que en ese paraguas, bien o mal, los indicadores macroeconómicos, por más que den bien, los indicadores sociales no están
como distanciados. Ahí aumenta esa brecha entre la mejoría de uno y la disminución del otro, digamos, o el empeoramiento de otro. Entonces, entre lo esperado y lo logrado, aparece ahí una distancia entre esos óptimos de satisfactoriedad que le permite a uno no estar del todo contento. Bien, Jorge, y cuando hablamos de los otros dos posibles candidatos, se habla de Cristina, que insiste con su persecución, en estos momentos en Cuba acompañando a su hija, y por otro lado la figura de Labaña, que irrumpe en el escenario y ya los encuestadores dicen que en un eventual balotaje le ganaría Macri y le ganaría Cristina. La figura de Cristina tomó la carta de victimizarse. Sí. Es la estrategia del kirchnerismo, hoy está en una lógica de victimización permanente, de sentirse perseguido, casi con una lógica también setentista en lo que discute, sigue discutiendo los mismos valores con los que llegó. Entonces como que es un discurso también que está en un porcentaje importante fuera de la coyuntura actual. No es el escenario 2007, en lo personal creo que está leyendo el 2019 con el 2007 o 2003, y estamos con diferencia de 14-15 años. En ese punto hay que hacer una actualización de lo que está pasando y que lo que le pasa a uno no es todo. Y en el caso de Roberto Labaña es como esa figura oculta que tenía Alternativa Federal, que encontró ahí un poco también. Aparece la actuación del gobernador Schiaretti como una especie de articulador de estas discusiones, y Roberto Labaña, que es como un ungido internacional, porque la verdad que tiene un fuerte reconocimiento de la sociedad política internacional, tanto del otro lado del Atlántico como en Estados Unidos. Que eso es un capital importante. Que eso es un capital, ¿no?, muy importante. Y a su vez que puede llegar a contrarrestar el voto de Lustó, que es quien le disputa abiertamente dentro de Cambiemos a Mauricio Macri, y ya no va solo por la jefatura porteña, sino que va también por la presidencia. Eso por un lado. También Roberto Labaña va a capitalizar el voto de derecha, capitaliza en gran parte todo el voto que responde a Juan Manuel Urtubey, y en menor medida a Sergio Massa, que está más cercano al kirchnerismo que a Cambiemos. Bueno, por eso es que Roberto Labaña, dicen algunos, está creciendo en la consideración de la gente. Bueno, habrá que ver qué pasa en el momento de la votación. Ahora, en el escenario electoral cordobés hemos tenido prácticamente de todo. Por un lado, el tema de la interna de Cambiemos, que ha dejado heridos, lesionados, gente que se ha ido del Frente Cívico, algunas nuevas conformaciones políticas, pero particularmente Schiaretti, que parece dominar la escena, mientras Negri y Mestre están divididos, ¿no? Ni hablar, yo creo que en la política cordobesa sucedieron dos hitos importantes a lo largo de este poco tiempo que tienen que ver. Uno con la desaparición física del líder histórico del justicialismo cordobés, o el más histórico en su momento, que es José Manuel de la Sota. Nadie se iba a imaginar un 2019 sin José Manuel de la Sota en escena. Y la segunda cuestión tiene que ver con un Cambiemos dividido. Un Cambiemos que en su momento fue fuerte por la coyuntura, pero no por haberlo conseguido internamente. Digo, fueron fuertes en victorias electorales, pero no estaban consolidados en términos de gobernabilidad. Cuando hay que discutir nuevos espacios, y que aparte empiezan a jugar ya no solo la discusión de candidaturas como para diputados, como para senadores nacionales, sino ya tenemos que discutir cuestiones de ejecutivo, a ver, gobernador, intendente de la ciudad. Ahí ya los intereses son distintos, las mezquindades se manifiestan más, y el proyecto queda en una segunda instancia. Ya no son tan Cambiemos, ya empiezan a aparecer los orígenes de cada uno, y el radicalismo empieza a jugar su viejo lema de que se doble pero que no se quiebre en su máximo exponente. Bueno, esto, por cierto, insistimos, le favorece al oficialismo. Puede estar tranquilo con esto Schiaretti, que lo vemos seguir sumando actores políticos a su fuerza, a Hacemos Córdoba. Más que tranquilo, lo que lo hace es sentirse seguro, que está dando, a ver, por decirlo así, lo que no logra con su estrategia la genera en el resto. Ergo, eso hace que permita que se consolide. Y en la sumatoria, digamos, tiene como una gran ambulancia, y va recogiendo unos cuantos
sectores marginales que funcionaban con el sector de Cambiemos o con algún sector del kirchnerismo, y los va integrando, le va dando su espacio, está en una lógica muy articuladora, muy de facilitador, muy de contener, y, no solo discusión ideológica, sino también de contención de gobernabilidad. Y digo contención de gobernabilidad porque lo que le permite es un proyecto transversal, donde ya empieza a discutir la cuestión generacional, donde empieza a discutir la cuestión de género, pone por encima otra agenda que no es la con la que él llegó, él y Martín Yarlora llegaron juntos a la gobernación. Está leyendo bien el panorama de Schiaretti, porque recordemos, si bien vos decías se siente seguro, y esto para ir cerrando, se ha encontrado manejando un partido justicialista histórico, donde no estaba el otro socio de Schiaretti, ¿no? Sí, creo, sí, al principio digo que lo obligó a tener que tomar las riendas de otra manera, y eso lo hace ahora no consultar con nadie, digamos, ahora es la almohada o nadie, no hay un teléfono que suena del otro lado para ¿qué opinás, aunque sea en disidencia? ¿La almohada o Alejandra? Sí, podemos ponerle a Alejandra de nombre a la almohada también. Jorge Borgognoni, muchísimas gracias, muy amable. El análisis de Jorge Borgognoni respecto a este año político, lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa en la provincia de Córdoba. Vamos a la pausa en un ratito, el calendario electoral de lo que se viene, de lo que vamos a tener que votar y todo lo que estará en danza con Gabriela Zavala aquí en La Otra Orilla. Ya seguimos. Seguimos en La Otra Orilla con Gabriela Zavala para hablar de calendarios electorales y todo lo que está en juego en este año 2019. Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay para todos los gustos en materia de elección, ¿no? Así es, en materia de elecciones y en materia de fechas. Sabemos que este es un año muy complicado en cuanto a la cantidad de veces que debemos recurrir a las urnas, dado que hay diferentes elecciones que vamos a tener que concretar. Estamos hablando de las elecciones por provincia, también estamos hablando de las elecciones PASO y de las elecciones generales el 27 de octubre, como ya está dispuesto en el calendario electoral. Si hay una cosa que los argentinos tenemos que digerir, es que se han achicado muchísimo los gastos del Estado. Se mantienen algunos subsidios, no en los servicios, sí a la gente que más lo necesita, pero el dato es, gastamos tanto en las elecciones, ¿no? Es mucho dinero, y además no se hacen todas al unísono, sino que por cada uno de los distritos, cada uno elige cuándo se vota. Claro que sí, y es aquí donde empiezan a jugar las estrategias políticas, dado que desdoblar una elección, como bien decís, tiene un gasto económico muy grande, es repetir el procedimiento, gastando no solamente para las elecciones primarias, aquellas provincias que las tienen, sino también para una elección general que está despegada de la elección nacional. Vamos a repasar la cantidad de provincias que tienen este despegue de las elecciones nacionales con las provinciales. Es el caso el 10 de marzo pasado, Neuquén ya tuvo su votación general, el 7 de abril la tendrá Río Negro, el 12 de mayo la va a tener Córdoba y La Rioja, el 19 La Pampa, y el 2 de junio va a estar San Juan y Misiones eligiendo a sus gobernadores. El 9 de junio lo harán 4 provincias, Chubut, Entre Ríos, Tucumán y Jujuy, y el 16 de junio Santa Fe y San Luis. Cierran el calendario el 29 de septiembre la provincia de Mendoza, y una fecha incierta que todavía no se concreta, que es la provincia de Chaco, que tiene una situación particular porque están buscando mediante un decreto suspender las elecciones primarias en esa provincia. Recordemos que hay muchas provincias que no la tienen. Córdoba, por ejemplo, no tiene elecciones PASO, pero en el Chaco todavía está por definirse, y una vez que resuelvan ese tema, entonces dispondrán de la fecha definitiva para elegir su gobernador, pero sí saben que será en septiembre, antes de las elecciones nacionales. Bueno, en el gobierno de Cambiemos estaban realmente disgustados porque algunas de las provincias que habían ganado y tenían un buen aporte o caudal de votos, es decir, que podían llegar a traccionar buenas elecciones para el presidente Mauricio Macri, el candidato de Cambiemos, decidieron despegarse de la fecha nacional. Claro, y con esto, como decíamos, las estrategias políticas empiezan a movilizarse. En Córdoba se realizó el mismo procedimiento, son el próximo 12 de mayo, y también vino la contracara de la elección
elección municipal en Córdoba, disponiendo esa misma fecha para votar intendentes. O sea que lo que sucede al interior de cada provincia con cada municipio realmente es muy extenso, pero aquí teníamos las principales fechas para las elecciones a gobernador en la provincia. También tenemos, para repasar, las fechas que tenemos en el calendario electoral nacional. Son muchas, vamos a destacar algunas fechas claves, como podemos ver el próximo 22 de junio, que va a ser el fin del plazo para la presentación de los precandidatos a las elecciones PASO. El 22 de julio ya es el inicio de esta campaña en las PASO, siempre recordando que empieza unos días antes, destacamos este 22 de julio, porque son los medios de comunicación audiovisuales los que van a impactar la campaña entonces política. El 9 de agosto ya es el fin de la campaña electoral, el 11 de agosto las elecciones PASO, las elecciones primarias, el 2 de octubre ya inicia la campaña electoral con los candidatos definitivos a la presidencia, el 25 termina esta campaña y el 27 entonces de octubre vamos a las elecciones presidenciales para poder culminar así un año más en el que votamos. Si se diera una eventual segunda vuelta sería el 24 de octubre entonces para definir esta elección. Dicen todos que es lo que tal vez se pueda llegar a producir, ¿no? Una segunda vuelta electoral. Recordemos, ya lo mencionábamos con Jorge Borgoñón en el bloque anterior, el tema de la capitalización que está haciendo Roberto Labaña, de este buen momento en crecimiento de su figura. Hoy dicen le podría ganar en una eventual segunda vuelta, que está definida, dijiste recién, ¿en qué fecha? La segunda vuelta, dije mal recién, dije el 24 de octubre, es el 24 de noviembre, en el caso de que se diera esta eventual balotaje, para tener unos días obviamente para definir el electorado su voto y seguir haciendo campañas aquellos dos definitivas figuras que van a participar de esta elección. Y sobre todo porque después de una elección primaria, en este caso, para definir si un presidente alcanza más del 50% para poder llegar de manera directa a la presidencia, después se tejen algunas cuantas estrategias de respaldo de los otros candidatos a quienes ya han participado, ¿no? Claro, claro, y de hecho hay algo muy importante que vamos a tener en este 2019 y que es la obligatoriedad del debate presidencial. Ese es un dato muy interesante. Es un dato ¿no? muy importante porque es una ley que fue sancionada en el 2016 y que no se había puesto a prueba simplemente porque no había elecciones nacionales. Si lo recordamos, el último debate que hubo fue entre Mauricio Macri y Daniel Scioni en el 2015 por la participación de las últimas elecciones, pero fue en la instancia de balotaje. El debate que se organizó por una cierta cantidad de fundaciones y de organizaciones sociales nucleadas en Argentina, debate que lo propusieron y al que asistieron la mayoría de los candidatos presidenciales antes de la segunda vuelta, quedó la silla vacía de Daniel Scioli, que si recuerdan fue el gran faltazo que se pegó en las últimas elecciones presidenciales. Lo que no va a poder suceder ahora, porque la ley lo que emite es una sanción bastante cruda y difícil para quien se ausente en el debate presidencial, no queda fuera de la carrera, pero le despegan y le descuentan algunos espacios de participación y de propaganda y publicidad política. Recordemos que es gratuita, ¿no? Es gratuita, exactamente. Se lo quitan, se lo eliminan y se lo reparten en los otros candidatos. Esta es una de las sanciones y que además va a quedar la silla vacía, puesta allí como para marcar esa ausencia definitivamente. Si lo repasamos, los debates presidenciales son el próximo 13 de octubre, sería el primer debate presidencial obligatorio, que es una primera vuelta. El otro debate se va a dar el 20 de octubre, que es un debate presidencial que se tiene que dar en una ciudad del interior del país, ¿sí? Tiene que ser la capital, pero de una provincia del interior. Con los mismos actores, pero no en capital federal, sino más bien respondiendo al interés de las provincias. Exacto, eso lo va a decidir la Comisión Nacional Electoral, va a disponer cuál va a ser la capital de la provincia del interior que va a recibir a los candidatos para dar ese debate. Y en la instancia en la que se produjera un balotaje, el último debate va a ser dado el 17 de noviembre, previo entonces al 24, para definir las elecciones. Bien, Gabriela Zavala, muchísimas gracias por todos estos datos útiles respecto al tema de las elecciones. Nos vamos a la pausa en la otra orilla, ya volvemos para el final después de esta tarde. Y hasta aquí lo hemos acompañado en esta edición de La Otra Orilla en la pantalla de Canal C con el análisis de la política, lo que está ocurriendo y lo que se viene para los comicios de este año 2019.
Ya dicen algunos, la consideración económica realmente delicada, grave, más sobre todo en algunos sectores de la República Argentina, seguramente va a tener su fuerte incidencia a la hora de lo que es la elección de cada uno de los electores. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con otros temas de interés aquí en la pantalla de Canal C. Muchas gracias por la compañía. Será hasta la próxima.